Espíritu de amor, espíritu de paz, espíritu de sabiduría, espíritu de adoración. Alejamos al mal espíritu, espíritu del mal. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Amén. Pues una de las alegrías más grandes que puede haber en este mundo, pues es siempre el nacimiento de un niño. En una familia, pues es de las cosas más bonitas que puede existir. Por eso la Navidad pues siempre tendrá también ese encanto de poder revivir, hacer un update del nacimiento de Cristo. Recordemos que Cristo ya históricamente ya nació, pero cada que se acerca la Navidad nosotros hacemos como la palabra que usamos en inglés, un update, y lo volvemos a vivir de una manera nueva, profunda, y sigue Él naciendo pues ya no físicamente, pero sí espiritualmente en nuestros corazones. Hace poquito aquí a la iglesia, seguido traen niños chiquitos, ¿verdad? Yo me divierto mucho con ellos, pero trajeron hace poco a un niño, no sé si son familiares tuyos, Armando, uno chiquitito por allí que se movía un chorro, así que todo el mundo quería cargarlo, todo el mundo lo andaba cargando, hasta los muchachos, los jovencitos andaban ahí cargando al niño. Y bueno, es la alegría de poder tener a un niño cerca, ¿verdad? Y más en el caso de una mamá, ¿verdad? Que a su propio hijo puede, sobre todo cuando dan a luz y que se los enseñan, pues es todo un encuentro, pero grandísimo, ¿verdad? Por eso la maternidad pues, será siempre una bendición muy grande, será un recuerdo grandísimo y uno de los actos antropológicos humanos que más alegría traen al ser humano. Y estos días de Navidad pues lo hemos estado viviendo, reviviendo, y pues estamos ya cerrando ese ciclo. Estamos pues ante la adoración de los magos o de los sabios de Oriente a Jesús niño. Y recordemos que en la Escritura los magos de Oriente pues siempre seríamos nosotros los creyentes. Cuando vemos la Biblia también se actualiza y no solamente son historias que ocurrieron allá hace más de 2000 años, sino son historias que volvemos a vivir. Ustedes y yo también somos esos sabios de Oriente que venimos aquí en este día concretamente a adorar a Jesús, a darle pues nuestro corazón, nuestra vida, a rendirle homenaje. Siempre hay gente que también quiere rendirle homenaje, pero más bien quieren quitar a Jesús. Por eso el contrapersonaje aquí será Herodes, ¿verdad? Que también quería ver al niño, pero él lo quería ver más bien para matarlo. Y puede resultar bastante difícil de creer, pero hay gente que quiere matar a los niños. Y pues está toda esta agenda abortista que pues ya conocemos, ¿verdad? Que en este país pues ha hecho un negocio grandísimo y que la ha exportado prácticamente a todo el mundo. Y pues estamos para recoger algunas ideas, lecciones de la Navidad. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en ningún modo la menor, porque de ti saldrá el Mesías, el Salvador. Este texto también hoy se nos recuerda. Y para nosotros, yo creo que ya ahí está el primer mensaje fuerte de Navidad, que Dios escoge a lo más pequeño. Por eso un llamado siempre a la humildad. Navidad es un llamado muy fuerte a la humildad, a ser humildes. Dios escoge a los sencillos y da su gracia a los sencillos, y a los soberbios pues los hace a un lado. O sea, es algo muy fuerte. Por eso tú, Belén, tierra de Judá, no es en ningún modo la menor. El clan de Belén, donde estaba la familia del rey David, pues era el más pequeñito, era la familia más pequeña. Ya ven, a veces hay familias grandes en aquellos tiempos que de 10, de 12, de 15. Y bueno, la tierra de Judá, el pueblo
en este caso de Belén, pues era la más pequeñita. Y Dios de allí tuvo a bien pues sacar al Mesías, al Salvador. Y yendo pues a lo que quiero darme más tiempo es para hablar de estos magos de Oriente o estos sabios de Oriente. La Biblia utiliza la palabra magoi, que a veces algunos han traducido así literalmente a magos. En nuestro ambiente actual pensamos que un mago es el que hace magia y que desaparece cosas y que de repente se eleva, aunque lo tengan amarrado con cuerdas invisibles, hace como que sube y hace muchos trucos, ¿verdad? Aunque quiero advertirles que sí hay magos que trabajan con el poder del mal, que sí hacen magia y pesadita. Entonces sí hay ese tipo de personajes, también hay que reconocerlo. La mayoría son charlatanes, pero sí hay gente que desafortunadamente se dedica a la magia negra y que logran hacer ese tipo de señales y prodigios. De hecho, del anticristo se dirá que, dice en la Escritura, ¿verdad?, que hará prodigios y señales, pues que cualquiera va a decir, no, pues este sí es el elegido, ¿verdad? Y bien, pues estos magos de Oriente, que la traducción más adecuada sería sabios de Oriente, en esos lugares de Caldea, de Mesopotamia, donde venían, la ciencia astronómica estaba bien avanzada. Pienso que los mayas y ellos apenas se daban un llegue, ¿verdad?, entre ellos, los mayas, especialmente acá pues en estas latitudes. Era gente muy avanzada en astronomía y quiero llegar muy rápido al punto. Hoy en día, sobre todo lo digo para nuestros jóvenes que van a regresar a la escuela ya en estos días, a veces hay maestros que son ateos y que dicen, pues ¿cuál Dios, verdad? Mira, pues todo está ya científicamente demostrado y lo único que cuenta es las matemáticas y lo que vemos. Lo demás pues son puros cuentos de viejitas o cuentos de la Edad Media. Miren, realmente cuando uno se pone a ver todo el universo, se da uno cuenta que todo está hecho con una matemática pero bien precisa. Todo bien preciso. Los grandes científicos, voy a mencionar al menos algunos de ellos, como a Rutherford, como a Nielsen Bohr, como al mismo Albert Einstein. El siglo pasado, fíjense, fue un siglo muy bonito en cuanto a cuestiones de los modelos atómicos y de descubrir que la materia, pues en el mundo pues está lleno de materia, ¿verdad? Las bancas, la carpeta, el techo, todo, donde quiera que vemos es materia y todo se requiere matemáticas. Y las matemáticas, cuando ya uno se pone a estudiar la materia, en este caso el modelo atómico de Nielsen Bohr, propone, ¿verdad?, que el núcleo, alrededor de ese núcleo giran los electrones, como el sistema planetario en el que vivimos. El Sol está en el centro y los planetas pues van girando. Y todo está hecho con una sabiduría infinita, que quien diseñó todo esto debió haber sido un gran matemático, porque todo tiene una armonía. Los científicos lo único que hacen es descubrir esa lógica matemática. Las matemáticas se van complicando, pero básicamente la operación de suma, resta, división y multiplicación son las que mueven todo. Sin embargo, cada vez se van haciendo más y más complejas. Por eso vemos a profesores en la universidad que llenan el pizarrón, ¿verdad? Empiezan con una ecuación y ya cuando menos se acuerdan ya llenan un pizarrón, y si tuvieran otro seguirían por acá. Y eso es, ¿verdad? Muchos de ellos se dieron cuenta, especialmente Albert Einstein, que dice, Dios no juega a los dados, o sea, todo está hecho con una matemática precisa. Solamente que hay gente muy orgullosa que con algo de ciencia piensan que ya ellos son la mamá de los pollitos y ya Dios no existe. Es importante, pues, lo digo, ¿verdad?, que ustedes tengan en cuenta y que no nos vayan a salir con que ya no creen en Dios, ¿verdad? Es uno de los temores que uno tiene con sus hijos, con sus conocidos en una iglesia, en este caso con nuestros jóvenes, que un día nos salgan que no creen en Dios, que porque ya las matemáticas o tal descubrimiento,
cuando realmente la ciencia, estos sabios de Oriente, nos muestran que la fe y la ciencia están agarradas de la mano para ir a adorar al niño Jesús, a Jesús que es el Señor y que finalmente es el creador de los mundos y que es un gran matemático, y más que un gran matemático, pues es un Dios de amor, de misericordia. Entonces, habría mucho que decir. Agrego un dato más en esto de la ciencia. Miren, en el siglo pasado todavía, en los 60, 70, había un 3% de gente que se declaraba atea. Curiosamente, en algunos países que tuvieron mucha influencia comunista, como México, a los principios del siglo pasado, sus índices de ateísmo eran más grandes que aquí mismo de Estados Unidos. Andaban ya por el 7% por allí, aquí el 3%. Y ese incremento de ateísmo ha ido creciendo al punto que, por ejemplo, en este país, en el censo del 2020, donde más se ha demostrado el ateísmo es en los jóvenes. Ese 3% subió a un 40% en jóvenes. O sea, no es poco. No es poco. De 10 jóvenes, 4 se declaran ateos actualmente. En los países de América Latina más o menos va al mismo porcentaje. O sea, un poco menos, pero más o menos va por allí. Y esto pues debido principalmente al materialismo, pero también a muchas doctrinas pues materialistas que piensan que lo único que cuenta es lo que vemos. Y la materia, fíjense, la materia, ahorita no me pongo en clases de física, a mí me encantaba la física, me encanta la física. La física y las matemáticas, aunque son ciencias exactas y objetivas, que podemos tocar, que podemos medir, sin embargo, miren, las mismas matemáticas nos salen con novedades tan grandes. Por ejemplo, si ustedes dicen, para llegar a 10 es 9.99999 y ese 9 se va a extender al infinito, o sea, nunca llegarías al 10. Si se fijan cómo las mismas matemáticas te hablan de que hay algo más, las mismas matemáticas no son tan exactas como pudiera parecer. En pocas palabras, Dios es un gran matemático, todo lo creó con una sabiduría infinita y nosotros deberíamos más bien ser como los magos de Oriente, también ir a adorarlo. Entonces escúchenme bien, jóvenes, pues es importante que ustedes lo sepan. Los grandes científicos como Rutherford, Bohr, Nielsen Bohr, el mismo Albert Einstein y otros, algunos de ellos muy creyentes como Einstein, pues se dieron cuenta de esta gran realidad. Así de que no nos salgan con que a Chuchita la bolsearon, y tendríamos que ser más humildes para poder reconocer a Dios y, bueno, poder transmitirlo a las demás generaciones. Sintámonos pues como estos magos de Oriente que al encontrar al niño, la estrella se paró en la casa donde estaba el niño y dice que sintieron gran alegría. Esta estrella, y ya con esto voy terminando y para mí sería el mensaje todavía más importante, esa estrella es un símbolo del Espíritu Santo que nos guía hacia Jesús. Dejarnos guiar por Jesús para llevarle la adoración, dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es esa estrella de Belén, que nos guía para adorar a Jesús y así poder llevarle nosotros nuestros dones de oro, incienso y mirra. El oro como rey, es decir, adorarlo como rey, el incienso como Dios. El incienso siempre lo vemos de esa manera en los diferentes pasajes de la Biblia. En el mismo Apocalipsis, que es el libro final de la Biblia, vemos ahí que hay incienso y adoración delante del trono y del Cordero. Y bueno, la mirra es también lo usaban los egipcios, y cuando los judíos estuvieron, o los hebreos estuvieron en Egipto, de allá se trajeron esa costumbre de embalsamar a sus muertos con la mirra. Entonces era como una especie de conservante, pero también nos habla de la humanidad de Cristo. Las cosas humanas, como el trabajo, como la fraternidad, la amistad,
Son cosas muy bonitas, pero que tienen que ser, pues, Jesús mismo las toma en su propia persona y nos hace, pues, valorarla también. Es decir, hay que honrar a Dios a través de nuestro trabajo, de nuestras amistades, de las cosas humanas más bonitas, pues están en el cristianismo, están en Cristo. Porque a veces la gente piensa, bueno, y si yo me entrego de verdad a Dios, pues ya voy a dejar de hacer tantas cosas. Vas a dejar de hacer cosas burradas que andas haciendo, pero vas a hacer cosas, pues, que realmente te van a ennoblecer y que te van a dignificar como ser humano. Vayamos pues a nosotros también a adorar a Jesús, guiados por el Espíritu Santo, y pues seamos esos magos, esos sabios de Oriente que rinden honor al Señor. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.